¿Qué tenemos acá? Fíjese, ¿cómo trabaja Lambda? Lambda básicamente lo que hace es, permite, digamos, crear un valor, ¿sí?, de función al que se puede llamar dentro de las fórmulas. Es decir, nos permite generar funciones personalizadas en Excel, ¿sí?, que es la parte que enriquece, digamos, a Excel. ¿Cómo trabaja? Fíjense, tenemos básicamente en las columnas A y B en color amarillo tenemos distintos valores, ¿sí? En este caso tenemos dos valores numéricos, acá tenemos una celda con contenido de texto y numérico, alfanumérica, con 3 palabras, y la última una celda con valor de texto, ¿sí? Lo primero que tenemos que definir para una función lambda, para poder crear una función personalizada, ¿sí?, es una expresión de cálculo, es decir, qué es lo que queremos que realice esa lambda, ¿sí? Digamos, básicamente recuerden que lo que estamos haciendo acá es programar una especie de función que va a realizar un cálculo específico que le vamos a indicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos pedirle que sume x más y, podemos pedirle que extraiga la palabra del medio de un grupo de 3 palabras, ¿sí? Podemos pedirle obtener la cantidad de caracteres de una celda. O sea, fíjense que la expresión de cálculo puede ser cualquier cosa. Ahora bien, es algo que queremos calcular. Y para eso podemos recurrir a una ecuación, podemos recurrir a una fórmula, a una función o demás opciones, ¿sí? Pero básicamente en este caso tenemos, por ejemplo, si queremos sumar x más y, podemos recurrir a una ecuación que sería simplemente una sintaxis de a2 más b2, ¿sí? En este caso, ¿no? Porque es sumar estas dos celdas. En este caso, en esta celda, ¿sí?, la expresión de cálculo es extraer la palabra del medio, o sea, queremos extraer solamente Excel. Entonces acá podemos aplicar una fórmula en vez de ecuación, ¿sí? La fórmula sería esta, que está acá dentro de la sintaxis, ¿sí? No vamos a explicar obviamente cómo traje esta función, esta fórmula, puesto ya lo hemos visto en directos pasados, en otros videos, ¿sí? Pero básicamente lo que quiero que entiendan es que esta sintaxis lo que va a resolver es la expresión de cálculo de extraer la palabra del medio, ¿sí? Y por último, que en este caso no tiene mucho sentido, pero lo hacemos simplificado a fines didácticos, ¿sí?, podemos, por ejemplo, querer obtener la cantidad de caracteres de una celda. Obviamente ya hay una función desarrollada para esto, que es la función largo, pero también podemos recurrir a una lambda para crear una función que realice lo mismo, es decir, que sustituye una misma función, ¿sí? No tiene mucho sentido práctico en sí, pero imaginen que cuando tenemos varias combinaciones de funciones y demás, sustituirlo por una sola función que haga ya ese cálculo de combinación, ¿sí?, obviamente que nos va a simplificar la sintaxis, además de que podemos después ser más eficientes porque lo podemos utilizar en cualquier parte del libro, esa función personalizada, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, si queremos obtener la cantidad de caracteres, podemos utilizar la función largo, ¿sí? Largo, apuntando a la celda de referencia, simplemente nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene esa celda, ¿sí? Bien, ahora bien, tenemos, fíjense, la expresión de cálculo, ¿sí?, lo que queremos lograr. Tenemos ya desarrollada la expresión que digamos que cumple con ese cálculo, así que nos logra ese resultado, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una lambda genérica, ¿sí?, básicamente para atribuir a esa expresión, a ese cálculo que estamos realizando. Entonces, fíjense, por ejemplo, para lo que es sumar x más y, vamos a colocar la función lambda primero, ¿sí? Primero vamos a colocar los parámetros que vamos a utilizar para esa expresión de cálculo, y por último la expresión de cálculo. Siempre es en ese mismo orden, primero los parámetros y finalmente el cálculo, nunca al revés, ¿sí? En este caso, ¿cuántos parámetros vamos a tener? 2, porque necesitamos sumar x más y, entonces tenemos 2 celdas de referencia, o 2 valores absolutos o lo que fuere, pero tenemos 2 expresiones de cálculo, que serían x e y, ¿sí? Y por último, 2 parámetros quise decir. Y por último, la expresión de cálculo que resuelve y que utiliza esos 2 parámetros va a ser x más y, ¿sí? Recuerden siempre que la expresión de cálculo va a tener que utilizar los parámetros que definamos anteriormente, ¿sí? Bueno, entonces, con esta expresión, si yo le doy Enter, ¿sí?, fíjense que me va a devolver error de cálculo. ¿Por qué devuelve error de cálculo? Básicamente porque Excel no entiende cómo sumar x más y. O sea, me dice, yo le digo, perfecto, te doy 2 parámetros y te digo que hagas con esos 2 parámetros, es decir, que los sumes. Pero Excel no entiende qué es x y qué es y. O sea, nosotros estamos acá haciendo una expresión genérica. O sea, sumar x más y daría x y. No tiene sentido, ¿se entiende? Entonces te pide que especifiques a qué referencia de cálculo querés hacer. Obviamente que esta celda es una celda auxiliar. Esto lo estamos haciendo para que se entienda qué es lo que tenemos que elaborar dentro de la función personalizada, ¿sí? Hay una forma temporaria, siempre le explico, para comprobar si esta lambda está funcionando correctamente, que es, una vez que terminamos de definir los argumentos de lambda, es abrir otro paréntesis, ¿sí?, y colocar directamente las referencias absolutas o los valores, ¿sí?, referenciados que se atribuyan a esos parámetros. Entonces, para x queremos que sea a2, ¿sí?,
siempre separados de punto y coma. ¿Sí? Recuerden que esta expresión temporaria, el último paréntesis, no trabaja con rangos, o sea, no podemos usar 2 puntos como para definir un rango, sino que tenemos que definir 2 celdas específicas. ¿Sí? Entonces definimos A2 y B2. ¿Sí? Fíjense, si le damos Enter esto, nos va a devolver 6. ¿Por qué? Porque está realizando el cálculo que le pedimos atribuido a las 2 referencias de los valores que tenemos en A2 y B2. ¿Sí? Que sería lo mismo que realiza la expresión de cálculo de la sintaxis, de la ecuación A2 más B2. ¿Sí? Obviamente que a fines didácticos acá lo que hicimos fue reemplazar una ecuación simple de sumar 2 celdas. Pero imagínense si tenemos una ecuación que no es solamente sumar, sino restar, dividir, multiplicar y hacer distintas que conforman una sintaxis mucho más elaborada. Entonces está bueno aplicar una lambda genérica que simplifique todo eso a una simple expresión, ¿sí? Con colocar solamente los parámetros, o sea, colocar solamente las celdas involucradas dentro de toda esa ecuación, ¿sí? Ya que nos resuelve el cálculo, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno. Ahora bien, esto sería lo mismo para, fíjense, la lambda genérica de la fórmula. Básicamente, acá lo que tenemos es lambda, ¿sí? La expresión de los parámetros, que en este caso solamente es un parámetro porque es una sola celda la que apunta a la fórmula dentro de la referencia de la fórmula, ¿sí? Y luego el cálculo va a ser copiar la fórmula específicamente que teníamos acá, ¿sí? Pero obviamente sin el igual, porque no es una expresión nueva de sintaxis, sino que solamente lo que va a realizar, ¿sí? Separa ese cálculo. Y tenemos que cambiar dentro de la fórmula todas las expresiones que tenían referencia directa por el parámetro genérico, ¿sí? En este caso teníamos A5, ¿sí? Vamos a colocar una X, ¿sí? Porque es la única celda que utiliza la referencia, ¿sí? Entonces al darle Enter esto, fíjense que también nos va a dar error de cálculo. Pero si a lo último colocamos ese paréntesis temporario del que les digo, con la asignación del parámetro como referencia real, ¿sí? Que en este caso es esta celda, nos va a devolver específicamente el cálculo de esa fórmula con su resultado. ¿Sí? Que en este caso es obviamente extraer la palabra del medio, ¿sí? De este grupo de 3 palabras, ¿sí? Bueno, y lo último, obviamente para la expresión de lambda genérico, para reemplazar una función de la obtención de cantidad de caracteres, simplemente hacemos lambda con una sola celda de referencia de parámetro, pues obviamente apunta una celda, la función largo, y el cálculo va a ser largo con la referencia a x en vez de a 8, ¿sí? Así de simple. Entonces, obviamente, si colocamos a lo último la expresión temporaria haciendo referencia a esa celda absoluta, nos va a dar el mismo cálculo que la función largo, ¿sí? O sea, estamos haciendo un reemplazo de lo que es la función largo con una función lambda genérica, ¿sí? Ahora bien, digamos, esto en realidad no lo vamos a utilizar. O sea, esto es una expresión genérica de lambda. Básicamente esto era para comprobar lo que les decía de que está funcionando, ¿sí? O sea, vamos a quitar obviamente todas las referencias temporarias, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar para crear la función personalizada o la lambda final, como les digo acá, es la expresión genérica. Por eso es que quitamos obviamente la última expresión temporaria, ¿sí? El último paréntesis en cada uno. Entonces, ¿cómo va a trabajar esto? Primero lo que tenemos que pensar es el nombre de una función personalizada. O sea, por ejemplo, en este caso sumar xy, vamos a ponerle sumar xy. Acá yo ya lo tengo desarrollado, ¿sí? Voy a borrarlo para mostrarle cómo se hace. Pero básicamente la idea es crear una expresión, ¿sí? Para un nombre, una nomenclatura para esa función, que puede ser, por ejemplo, sumar xy, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar la expresión genérica, ¿sí? Copiamos. Por eso es que esta celda es temporaria y es auxiliar. Obviamente esto en realidad, esta columna F no la necesitamos realmente tener, ¿sí? Acá. Pero yo lo hago obviamente para que sea más didáctico y entiendan qué es lo que estamos haciendo. Pero va a bastar con solamente copiar una expresión de lambda genérica dentro de lo que les voy a mostrar ahora. Fíjense. Nos paramos en la celda donde queremos resultado. Vamos a ir a fórmulas, administrador de nombres, ¿sí? Acá yo las tengo creadas, las voy a borrar para que entiendan también cómo se crean, ¿sí? Pero básicamente vamos a poner nuevo. En el nombre vamos a poner el nombre de la función que queremos. En este caso, por ejemplo, sumar xy, ¿sí? Ámbito vamos a poner libro para que se pueda utilizar en todo el libro, aplicando siempre la misma función, ¿sí? Y en se refiere a, ¿sí? Acá borramos lo que aparezca y vamos a copiar la expresión genérica, ¿sí? Que es lo que hicimos en esta columna F con cada uno de los cálculos, ¿sí? Obviamente, les decía, esto era auxiliar, o sea, no es necesario completarlo acá. Ustedes pueden decir, bueno, perfecto, ya tengo la ecuación que cumple con ese desarrollo que quiero, me vengo acá al creador de fórmulas, ¿sí? Al creador de administrador de nombres, perdón. Y en lambda ya la puedo crear desde acá directamente si lo deseo, ¿sí? No es necesario obviamente hacer una celda. Yo le había hecho una celda para poder hacer esa comprobación temporaria que les decía antes, ¿sí? Y bueno, ahí colocan la expresión temporaria, la expresión de lambda que quieren que haga esa función nueva personalizada, ¿sí?
Le damos a Enter, aceptamos, ¿sí? Y ahora en cualquier parte de la hoja, si nosotros nos paramos y colocamos sumar XY, fíjense que ya ahí nos está apareciendo como función ya detectada por Excel. Y al abrir paréntesis para completar con los argumentos, nos va a pedir los argumentos que son los mismos parámetros que definimos dentro de lambda, ¿sí? En este caso son 2, obviamente vamos a necesitar A2, separado de punto y coma, y B2, que son los únicos dos parámetros que necesitamos para esta expresión. Si le damos a Enter, lo que va a terminar haciendo es justamente el cálculo de lambda, que era X más Y, en este caso sumar las dos series. ¿Se entiende? Obviamente acá no tiene mucho sentido porque les decía que esto es una sintaxis muy simple que se resuelve con una ecuación de A2 más B2. No tiene sentido completar una función personalizada para hacer esto. Pero entiendan que si tenemos acá una ecuación mucho más compleja con múltiples cálculos de suma, división, multiplicación y lo que sea, podemos simplificarlo a una sola expresión de función. Con solo definir los argumentos ya nos realiza todo el cálculo. ¿Se entiende? Y encima lo podemos replicar luego en cualquier otra parte del libro simplemente apuntando a la misma función, ¿sí? Bueno, y lo mismo con las otras dos, ¿sí? Simplemente, en este caso lo vamos a hacer, simplemente recuerden que lo que hay que hacer es copiar la expresión genérica, ¿sí? Creamos una nueva función que puede ser, por ejemplo, extraer o palabra medio, por ejemplo, ¿sí? Lo completamos con la expresión genérica, atribuido a todo el libro, y luego simplemente con apuntar al parámetro, que en este caso nos va a pedir uno solo, nos va a devolver ese cálculo, ¿sí? Lo mismo para lo que es el cálculo de función. Pero bueno, pasamos muy encima, sí, no quería meterme mucho más con eso, por eso esto era un repasito rápido de lambda para que sepan un poquito de qué vamos a ver. Y vamos a pasar ahora, ¿sí? Al video de la semana, ¿sí? Que les voy a mostrar un poquito algunas cuestiones, que es básicamente la función isOmity, ¿sí? ¿De qué trata esta función? Bueno, isOmity básicamente pertenece a la categoría de funciones de información, ¿sí? A diferencia de todas las otras funciones de lo que son lambda y que vimos, scan, reduce y demás, y map, son funciones de lógica, ¿sí? Pero esta función es de información. ¿Por qué es de información? Porque no, digamos, si bien hace una comprobación de verdadero o falso, como una comprobación lógica, no se basa básicamente en devolver digamos, el aspecto lógico, ¿sí? de lo que es el cálculo, sino que nos informa, digamos, la función principal de esta función, valga la redundancia, es informarnos si existe o no algún parámetro omitido, ¿sí? O barra opcional dentro de la función lambda. Entonces, es una función de información, pseudo función de lógica porque trabaja con aspectos lógicos, pero básicamente de base, de naturaleza, es una función de información, ¿sí? Bueno, ¿y qué hace esta función? Básicamente permite comprobar si falta un valor, ¿sí? De una función lambda para devolver verdadero o falso. Y va a devolver verdadero cuando un argumento no haya sido provisto dentro de esa función lambda, ¿sí? Van a ver que posee un solo argumento obligatorio, que es el argumento que se llama argument, ¿sí? Que lo que hace y va a indicar es que va a indicar, digamos, el valor que deseamos probar, o sea, el parámetro, ¿sí? Que necesitamos comprobar si está omitido o no, ¿sí? Básicamente lo que hace esta función es una función de ayuda para funciones lambda que permiten argumentos opcionales. Van a ver ahora un poco por qué. Vamos a trabajar de una forma similar a como vimos con lambda, ¿sí? Básicamente tenemos en las columnas A y B tenemos valores, en este caso vamos a trabajar con valores numéricos solamente. Y vamos a ver dos expresiones de cálculo, o sea, dos utilidades que le podemos dar a la función isOmity. Por un lado vamos a ver la función aplicada para hacer un aviso, ¿sí? O sea, que nos avise cuando hay un parámetro que esté faltando, ¿sí? O vamos a hacer una expresión de cálculo con reemplazo que básicamente en vez de avisarnos que falta un parámetro, le vamos a pedir que si falta ese parámetro directamente que lo reemplace por otra cosa, ¿se entiende? Son las dos opciones que vamos a ver con isOmity, que son realmente las dos más utilizadas. Bueno, fíjense. Vamos a trabajar con la expresión de cálculo sumar x más y, que es la misma que vimos en el primer ejercicio de lambda, ¿sí? Hace un ratito. En este caso, básicamente la ecuación va a ser la misma, como vimos antes, A2 más B2, ¿sí? Tenemos las dos celdas que queremos apuntar con la ecuación. La lambda genérica ya la vimos, es lambda xy, o sea, los dos parámetros que van a sumar, y x más y como expresión de cálculo, ¿sí? Hasta ahí todo igual, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es dentro de esta expresión de cálculo x más y, vamos a cambiarla, o digamos, vamos a adaptarla a una función isOmity dentro del cálculo de lambda, ¿sí? Para eso es realmente la funcionalidad de esta función. ¿Cómo funciona? Fíjense, yo voy a copiar primero la primera expresión y les voy a decir de qué trata esto. Básicamente, antes de les hago una breve introducción, fíjense que tenemos 4 opciones. Yo les voy a mostrar 4 opciones de cómo podemos
hacer que nos avise, digamos, la función isOmitted cuando la lambda genérica no contenga el parámetro i, cuando no contenga el parámetro x, cuando no contenga los parámetros x e y, o sea, los dos a la vez, y cuando no contenga alguno de los dos parámetros o los dos, o sea, x o y o x y, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a hacer así, vamos a poner lambda, vamos a colocar los parámetros, que en este caso son los mismos, x y, si este es igual, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear una función si, una función condicional con la función si no la conocen, les recomendaría que pongan pausa y vayan primero a ver la función si cómo trabaja, sí, que es una función condicional que básicamente aplicamos una prueba lógica y si se cumple determinada prueba va a devolver un valor verdadero, o sea, va a ejecutar algo como valor verdadero, que puede ser otro cálculo, un valor o una expresión o lo que fuere, o si la prueba lógica es incorrecta va a devolver un valor si falso, va a devolver otra cosa, ¿sí? Básicamente trabaja de esa manera, pero si lo desean pueden visitar el canal para ver primero de qué trata esta función, ¿sí? Entonces, colocamos la función si, luego colocamos isOmitted, ¿sí? Y vamos a decirle que si el argumento i, que sería el parámetro i dentro de la expresión lambda, es omitido, entonces directamente que nos devuelva un texto que diga falta parámetro i, ¿sí? Así de simple. Caso contrario, ¿qué vamos a hacer? Simplemente que haga el cálculo anterior que habíamos pedido para lambda, que es x más i, ¿sí? Cerramos los paréntesis y le damos a Enter. Obviamente va a devolver error de cálculo porque estamos trabajando siempre con valores genéricos, ¿sí? Pero básicamente acá lo que estamos haciendo es lo siguiente, fíjense. Aplicamos una lambda con los dos parámetros x e y apuntado a las dos referencias que necesitamos, ¿sí? Pero en vez de decirle, perfecto, con estos dos parámetros haceme este cálculo, le vamos a decir que primero el cálculo haga lo siguiente, diga, bueno, perfecto, si el parámetro i, que en este caso sería b2, ¿no? Que sería el segundo parámetro. Si el parámetro en b2, o sea, y, es omitido, o sea, no, es ignorado, o sea, no está completo, está vacío, ¿sí? Que nos devuelva el texto falta parámetro i, o sea, que nos avise que falta ese parámetro para que lo podamos completar. Caso contrario, o sea, no está ignorado, está el parámetro i, directamente que haga x más y, ¿sí? Esto nos va a servir si queremos comprobar que el parámetro i contenga o no un valor, ¿sí? Entonces, obviamente nos va a dar error de cálculo, pero si completamos al final la expresión apuntando a los valores reales, fíjense, yo coloco los dos valores, me va a devolver obviamente el cálculo correcto, ¿sí? Va a ser 1 más 5 porque como están los dos parámetros, dice perfecto, el valor i no está omitido, sumo los dos valores, hago x más y como le estamos pidiendo, ¿sí? Ahora bien, si yo omito, fíjense, si yo omito el segundo parámetro, o sea, completo temporariamente con el primer parámetro, coloco punto y coma y el segunda referencia no la escribo y le doy enter, fíjense que ahí sí va a cumplimentar con la función condicional y nos va a devolver falta parámetro i, que es específicamente lo que está faltando dentro de la ecuación lambda, ¿sí? Bien. Vamos a hacerlo ahora con x. Fíjense, sería lo mismo. Vamos a copiar, un minuto, ahí está. Vamos a copiar la expresión anterior, ¿sí? Vamos a pegarla en x, ¿sí? En esta expresión. Y lo único que vamos a cambiar es, vamos a decirle que si es omitido el argumento x, que nos diga falta el parámetro x. Caso contrario, que haga x más y, ¿sí? Disculpen, borramos paréntesis, va a dar error de cálculo, ¿sí? Y si colocamos, fíjense, temporariamente el segundo parámetro solamente, o sea, hacemos vacío, punto y coma y el segundo parámetro, o sea, omitimos, ignoramos el primer parámetro, ¿sí? Fíjense que nos va a devolver falta parámetro x, que es específicamente lo que estaba faltando dentro de ese cálculo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para que sea omitido x e y? Fíjense, en este caso vamos a hacerlo desde cero. Vamos a colocar lambda, ¿sí? Vamos a completar con x e y como parámetros, ¿sí? Vamos a hacer otra función condicional si, pero en este caso vamos a completar con isOmitted. Y vamos a decir, si isOmitted parámetro i, y si isOmitted parámetro x, ¿sí? Entonces, que nos devuelva faltan parámetros x e y. Caso contrario, ¿sí? Que haga x más y. Cerramos el segundo condicional que utilizamos, ¿sí? Y punto y coma, x más y, porque es una expresión de si condicional con tres condiciones, ¿sí? Y cerramos los paréntesis necesarios, ¿sí? Fíjense, le damos a enter, nos va a dar obviamente error de cálculo. Pero si por ejemplo, disculpen, ahí está. Si por ejemplo omitimos los dos parámetros, fíjense al final,
coloco el paréntesis con solamente un punto y coma, es decir, omitimos el primer y el último argumento, me va a decir perfecto, faltan ambos parámetros, ¿sí? Pero si yo coloco alguno de los dos o los dos, fíjense, me va a devolver solamente ese parámetro, ¿sí? En este caso. Porque no cumple con, digamos, porque lo que está haciendo es sumar directamente el parámetro que tiene, ¿sí? Entonces, si necesitamos comprobar si ambos están apareciendo, simplemente, disculpen, si ambos son ignorados, simplemente con colocar el paréntesis, punto y coma, nos va a devolver esa expresión, ¿sí? Bueno, y por último, que esta sería un poquito más elaborada, que es básicamente pedirle a la condición de isOmitted que si el parámetro X o Y o ambos no están, que ya nos avise, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, fíjense, aplicamos lambda con parámetros X e Y, ¿sí? Y colocamos la expresión si, y dentro colocamos la expresión o, que básicamente la expresión o lo que va a decir es si alguno o todos de los valores lógicos dentro de esa expresión cumplen con la condición de verdadero, va a devolver todo, va a devolver como resultado verdadero. Es decir, si alguno de dentro de todas las condiciones da verdadero, ya da verdadero resultado, ¿sí? Si dan todas falsas, va a dar falso. Si dan todas verdaderos, dan verdadero. Y si alguna es verdadera, ya da verdadero a la expresión, ¿sí? Entonces lo que vamos a pedir acá a la expresión o dentro de ese condicional y es isOmitted, básicamente con el parámetro y, o sea, si es omitido y si es omitido x, ¿sí? Y esta expresión, disculpen, ahí está, esta expresión es igual a verdadero, ¿sí? Es decir, que en la expresión o da verdadero, o sea que o ambos o alguna de las dos expresiones isOmitted es verdadera, ¿sí? Y devuelve verdadero, entonces le vamos a decir que obviamente faltan parámetros, ¿sí? Porque obviamente si da verdadero alguna de las funciones isOmitted o ambas es porque está faltando algún parámetro, ¿sí? Entonces le decimos que faltan parámetros. Caso contrario, que haga x más y, ¿sí? Que es siempre la expresión original, ¿sí? Y cerramos la ecuación. Disculpen. Ahí está, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a comprobar. Fíjense, si colocamos ambos parámetros, disculpen que me equivoqué de texto, ahí está. Si colocamos ambos parámetros, fíjense, nos va a devolver el valor correcto, que es la expresión de cálculo de x más y, ¿sí? 1 más 5. Si borramos o omitimos algún argumento, ya va a devolver faltan parámetros. Fíjense, si falta el último argumento, va a dar faltan parámetros. Si falta el primero, lo mismo, faltan parámetros. Y si faltan ambos, también nos va a devolver faltan parámetros, ¿sí? Entonces, ahí tenemos 4 opciones de isOmitted para que nos avise si estamos ignorando un parámetro, x o y, si estamos ignorando ambos o si estamos ignorando alguno de los dos o los dos a la vez, ¿sí? Bueno, y esto obviamente se puede replicar en cualquier expresión lambda con función personalizada que queramos. Si por ejemplo, yo acá puse asterisco sumar x y aviso, ¿no? Podemos ponerle a esta expresión. Y si queremos, por ejemplo, que nos avise cuando falta el parámetro y, simplemente fíjense, vamos a copiar la expresión de lambda genérica, ¿sí? De esa condición de isOmitted y. Vamos a ir a fórmulas, administrador de nombres, ponemos nuevo. Acá le ponemos sumar x y aviso, ¿sí? Que es lo que queremos, que nos avise cuando falta el parámetro y. Y en la referencia colocamos la expresión lambda genérica atribuida a ese cálculo, ¿sí? De isOmitted. Le damos a Enter, ¿sí? Entonces, fíjense, si ahora colocamos en cualquier celda sumar x y aviso y colocamos, por ejemplo, la expresión de x, pero no la de y, que es justamente lo que estamos diciendo acá, que falta el parámetro y, nos va a devolver lo mismo, ¿sí? Que falta el parámetro y, que la expresión lambda genérica atribuida con esa función isOmitted interna, ¿sí? Básicamente, para que se entienda, lo que estamos haciendo acá es como una función de ayuda para lambda, justamente para identificar cuando hay algún parámetro, ¿sí? Que está en falta, o para identificar algún parámetro que si está, que realice determinada condición, y si no está, realice otra. Sí, que ahora vamos a ver por eso el tema de reemplazo, pero en principio esta forma es para dar avisos, ¿sí? Es decir, que nos avise que está faltando algo. Bien, vamos a ver ahora la otra expresión de cálculo, que es sumar x y, pero en vez de devolvernos un texto, ¿sí? Que nos devuelva con un texto informativo de qué es lo que está faltando, que ya realice otro cálculo, ¿sí? Es decir, que haga un reemplazo. Para eso lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que cuando x, recuerden que tenemos dos parámetros, x e y, cuando x es ignorado, vamos a decirle que le atribuya, ¿sí? A ese parámetro dentro de lambda el valor 7. Y que cuando y esté ignorado, o sea, falte, le atribuye el valor de forma absoluta arbitraria 10, ¿sí? Entonces, fíjense, básicamente si necesitamos, si vamos a
comprobar si es omitido i, fíjense, vamos a copiar, vamos a trabajar con las expresiones anteriores para ser más rápido. Vamos a copiar la expresión anterior, que es lo mismo, es omitir i, ¿sí? Lo único que vamos a cambiar acá adentro es el texto, ¿sí? Es decir, el resultado que queremos, en vez de que sea un aviso, fíjense, es decir, el valor sí verdadero de esta expresión condicional, vamos a decirle que en vez de que haga, que nos devuelva que falta el parámetro i, vamos a decirle que haga, en este caso, x, fíjense, más 10. ¿Por qué? Fíjense, acá lo que le estamos diciendo es, si el valor i del parámetro i es omitido, entonces que haga x, que ya lo tenemos porque no es omitido x sino i, más 10. Es decir, le estamos atribuyendo a que si i no está, bueno, que i sea 10 y que sume x más 10, ¿sí? Obviamente, si queremos que sea el mismo resultado, vamos a poner un 5 acá, ¿sí? Que si queremos que si i desaparezca, pero si i no está, y queremos que tenga el mismo valor que hubiese tenido, o sea, ponerle que fuese por error, colocamos un 5, ¿no? Yo acá puse otros valores arbitrarios para que se vea la diferencia, ¿no? Disculpen. Pero básicamente lo que estamos haciendo acá es atribuirle un valor arbitrario de 10 al parámetro i para cuando ese valor i es omitido dentro de la expresión lambda, ¿sí? Eso es lo que estamos intentando hacer acá. Entonces, fíjense, disculpen, cliqué sin querer, ahí está. Le damos a Enter, obviamente que va a dar error de cálculo, pero si colocamos el primer argumento y omitimos i, fíjense lo que sucede, nos va a devolver 11, que sería 11, que es 1 más 10, que es el valor reemplazo de i que le acabamos de atribuir dentro de la expresión. ¿Se entendió? De esta forma lo que estamos haciendo es, en vez de darnos un aviso de que falta un parámetro, estamos directamente diciéndole que nos dé un reemplazo, ¿sí?, de ese valor por otro valor arbitrario, ¿sí? Que también puede ser otra referencia a una celda y demás, pero bueno, en este caso lo simplificamos a un valor absoluto, ¿sí? Bueno, para omitir x vamos a hacer lo mismo, copiamos directamente la expresión de cálculo genérica para el ejercicio de lo que era la parte de aviso, ¿sí? Y lo que vamos a cambiar es la expresión de texto por otra expresión de reemplazo, que en este caso va a ser, fíjense, vamos a hacer 7 más i. ¿Por qué 7 más i? Lo mismo, porque obviamente en este caso si x es omitido, vamos a decirle que le atribuye el valor específico de x como arbitrario a la expresión de cálculo, ¿sí? Si no, que me haga x más i. Si x está, perfecto, haceme x más i. Si x no está, perfecto, a ese x colocarle un valor de 7 arbitrario y sumámelo con el i que corresponde, ¿sí? Eso es básicamente la idea del cálculo de esta función condicional con si y omitted dentro de lambda, ¿sí? Entonces obviamente nos va a dar error de cálculo por la expresión genérica, y si colocamos, en este caso omitimos, ignoramos el valor x y colocamos, fíjense, solamente el valor de i, nos va a devolver 12. ¿Por qué 12? Porque justamente lo que está haciendo es atribuirle un valor de 7 genérico, perdón, arbitrario a x, más 5, que es el valor de i que corresponde, entonces 7 más 5, 12, ¿sí? Y ahí colocamos, obtenemos el otro valor de reemplazo cuando x es omitido, ¿sí? Bueno, si queremos que sea omitido x e y, fíjense, lo mismo, vamos a copiar la expresión lambda genérica del ejercicio anterior, y acá lo que vamos a cambiar básicamente es, vamos a cambiar la expresión faltan parámetros x e y por otra expresión genérica. Acá lo que estamos diciendo es cuando falte x e y, ¿qué queremos? Y bueno, vamos a atribuirle dos valores específicos arbitrarios, que en este caso ya los tenemos porque los colocamos acá de forma arbitraria. Entonces vamos a colocar 7 como expresión de x más 10 como expresión de y, ¿sí? Si le damos a Enter, da error de cálculo obviamente porque es una expresión genérica, colocamos en este caso, disculpen, y la ignoración de ambos parámetros, ¿sí?, punto y coma con el paréntesis, y nos da 17 porque obviamente al no tener ninguno de los dos parámetros va a decir perfecto, yo te hago entonces 7 más 10, ¿sí?, de forma arbitraria, ¿sí? Bueno, y por último, isomitir cuando es x o y, básicamente copiamos la expresión anterior, ¿sí?, pegamos acá y cambiamos obviamente la expresión de texto, la expresión de aviso genérico, por otra expresión para cuando se dé el caso de que o es omitido y o es omitido x o son omitidos ambos, ¿sí? O sea, cuando no hay alguno de ellos, directamente que pase un reemplazo de los dos valores arbitrarios 7 más 10, ¿sí? Entonces, obviamente, fíjense, si en este caso ignoramos ambos valores, va a devolver de nuevo 17 porque va a ser 10 más 7, 7 más 10, ¿sí? Si ignoramos alguno de los dos, ¿sí?, por ejemplo en este caso ignoramos el segundo, igualmente va a ser 7 más 10, ¿sí? No va a considerar ese 1 como si lo hacía en el caso de y, pero va a decir directamente, perfecto, si alguno de los dos falta o los dos, directamente hago 7 más 10. Es decir, directamente te hago el cálculo arbitrario definido en esta parte de la ecuación, ¿sí?, que son los dos valores predefinidos de forma arbitraria, ¿sí? Bueno,
Y por último, lo mismo, podemos aplicar una función lambda genérica a cualquiera de estas expresiones, ¿sí?, de cálculo. Y podemos, por ejemplo, en este caso ponerle sumar x y reemplazo en vez de aviso. Entonces, si queremos del mismo modo la expresión de ignoración cuando el parámetro i no está presente, copiamos la expresión genérica, ¿sí? Nos vamos a administrador de nombres, ponemos nuevo, ponemos sumar x y reemplazo en este caso, ¿sí?, y copiamos la expresión genérica que habíamos puesto anteriormente, ¿sí? Entonces, al darle enter a esto, luego en cualquier celda, si colocamos sumar x y reemplazo, fíjense que ya aparece como función detectada por Excel, me va a pedir directamente los dos parámetros, ¿sí?, que necesitamos. Como queremos omitir y en este caso vamos a solamente asignarle el valor de x y vamos a cerrar el paréntesis después del punto y coma, ¿sí? Le damos a enter y nos va a devolver el mismo cálculo obviamente que hacía con isOmitted cuando el parámetro i no aparecía, que es sumar x más 10, es decir, el valor de 1 que existe y el valor de 10 como forma arbitraria porque el valor de i está ignorado, ¿sí? Básicamente eso son los usos básicos de la función isOmitted. Obviamente esto es, digamos, yo lo que hago en estos trabajos didácticos es básicamente que entiendan el concepto de cómo se aplica, ¿sí? Esto después obviamente se aplica en fórmulas mucho más elaboradas, complejas, difíciles de entender, donde tenés que, digamos, conjugar con ecuaciones o fórmulas mucho más complejas, colocar más parámetros dentro de esas ecuaciones, hacer los reemplazos genéricos, más reemplazos genéricos de forma interna, pero básicamente se resuelve a eso, a simplificarlo de una manera en que nos permita identificar, ¿sí?, si hay parámetros que están siendo ignorados, ¿sí?, dentro de esa expresión lambda, ese cálculo que queremos realizar, ¿sí?, o bien asignarle un valor de reemplazo cuando suceda eso, ¿sí?, o que nos avise o que haga un reemplazo automático, ¿sí?